La moda es arte. Ese fue el código de vestimenta para la gala del Met de este año, que si diste clic en este episodio, asumo que sabes, es básicamente la noche más importante del mundo de la moda. Todos los años, el Museo Metropolitano de Nueva York, y más concretamente el Costume Institute, organiza una gala benéfica que, además de convertirnos a todos en críticos de moda desde la comodidad de nuestras casas, sirve como la fuente de ingresos más importante para este departamento curatorial dedicado a la preservación y exhibición de moda histórica. A menos que tengas la suerte de no estar pendiente de las cosas que pasan en internet, estoy segura que habrás visto la avalancha de posts sobre los outfits de la noche, sobre quién entendió o no el tema, y este año en particular sobre la controversia alrededor de los principales patrocinadores del evento. Pero esta conversación no se trata sobre nada de eso. Este episodio es para ti incluso si nunca te ha importado la Met Gala, porque un mes después del evento definitivamente no estamos aquí para hablar de los looks de la alfombra roja. Hoy lo que quiero traer a la mesa es una conversación en específico que, al menos a mí, me pareció de las más interesantes que se han dado alrededor de este evento en años, y es la que ha girado en torno a su código de vestimenta, a esta idea de que la moda es o puede ser un arte. Un concepto que, honestamente, hasta hace poco jamás se me habría ocurrido cuestionar, pero que resulta que tiene una historia muchísimo más compleja y muchísimo más polémica de lo que imaginaba. Ahora, si eres como yo, seguramente vas a entender que cuando leí la frase Fashion is Art publicada por el Met, mi reacción fue un poco, ok, no puedo mentir, me sentí como Miranda Priestly cuando dice Morals for spring. Groundbreaking. porque me parecía obvio que la moda es un arte, y considerando los temas súper específicos y creativos en galas de años anteriores, este además de obvio me parecía un poco ambiguo. El tema es que en las semanas antes de la gala, mientras más pasaban los días y más leía sobre esto, empecé a darme cuenta de que la conversación alrededor de la moda como arte no estaba tan clara como pensaba. Es más, que la moda pueda ser un arte era un tema que se había debatido por décadas. Y para mi sorpresa, algunos de mis más grandes referentes en el tema presentaban respuestas bastante contradictorias. Yo definitivamente no me considero una experta, pero como artista y amante de las artes, siempre había considerado a la moda como parte de esta categoría. Es una disciplina que requiere creatividad, innovación, sensibilidad estética, que puede expresar muchísimo no solo sobre el diseñador, sino sobre la cultura que produce estas prendas. Y quizás precisamente porque siempre lo había visto de esta manera, es que me resultó tan fascinante encontrarme con personas que sí saben muchísimo del tema, decir que a pesar de que todo esto pueda ser cierto, eso no significa automáticamente que la moda sea un arte. Y que eso tampoco tiene nada de malo. Me costó y me cuesta todavía reconciliarme con esta idea, pero eso me llevó a hacerme preguntas mucho más profundas sobre el rol del arte en nuestras vidas, específicamente cuando hablamos del arte como esta fuerza legitimadora. ¿Por qué entendemos el llamar algo arte como el mejor cumplido que podemos hacerle? ¿Por qué sentimos que una disciplina gana legitimidad en el momento en el que entra dentro de esta categoría? ¿Y qué juicios de valor existen alrededor de otras cosas como la moda, el diseño o la artesanía que históricamente hemos dejado fuera? Esto es Hija del Internet, yo soy Elisa, tu host, y hoy hablamos de la moda como arte. Cuando decimos que algo es arte, ¿qué realmente estamos diciendo? A menudo usamos la palabra arte para referirnos a prácticas u objetos que van mucho más allá de lo que conocemos como las bellas artes. Además de usarla para referirnos a pinturas, esculturas, obras de teatro o piezas de música, coloquialmente también usamos esta palabra cuando queremos simplemente decir que algo está bien hecho, que requiere de mucha técnica o creatividad. De cierta forma también la usamos como una señal de respeto. Decir que algo es arte, entonces, rara vez describe el objeto en sí, pero sí dice mucho sobre cómo lo valoramos. Porque independientemente de cómo lo definamos, nuestro entendimiento del arte ha estado siempre ligado a lo sublime, a la máxima expresión de la experiencia humana. Y eso ha hecho que, históricamente, sea un término bastante difícil de definir. A mí me encantan las definiciones, así que pensé que sería una buena idea revisar algunas de las que tenemos del arte como punto de partida para esta conversación. Empezando con el diccionario de la Real Academia Española, este define el arte en primer lugar como la capacidad o habilidad para hacer algo, y en segundo lugar como la actividad consistente en crear obras que, mediante recursos principalmente plásticos, visuales, sonoros o literarios, produzcan estimulación estética o intelectual. Si esta definición ya te parece bastante amplia, todavía podemos ampliarla más si miramos su evolución en la historia de la filosofía. Para Platón y Aristóteles, el arte constaba principalmente de mímesis, una representación o imitación de la realidad.
Esta forma de definir el arte dio paso a siglos de pintura y escultura figurativa, pero como seguramente podrás adivinar, presentó casi desde el inicio sus propios problemas. Porque al privilegiar las formas artísticas más representacionales, dejaba poco espacio para entender prácticas donde el rol del arte no era copiar el mundo, sino interpretarlo. En otras palabras, dejaba muy poco espacio para la abstracción. Kant, por otro lado, propone que el arte debería ser una forma de representación que tiene un fin en sí misma, que estimula el libre juego de las facultades mentales y genera un placer desinteresado. De aquí viene la idea que vamos a ver mucho a lo largo de este video de que el arte debe existir por sí mismo, separado de la utilidad o incluso separado del mercado. Pero la definición que más nos importa para esta conversación viene de los años 60. En su ensayo The Art World, el filósofo y crítico de arte Arthur Danto argumenta que no basta con mirar un objeto para saber si estamos frente a una obra de arte. Para Danto, el arte depende también de la interpretación, el contexto y las teorías culturales que nos permiten entender qué significa ese objeto y por qué importa. Usando como ejemplo la obra de Andy Warhol, Danto nos dice que dos objetos pueden ser visualmente idénticos, pero pertenecer a categorías completamente distintas. Lo que los separa no es la forma, ni el material, ni siquiera los procesos de elaboración, sino el contexto interpretativo. Es eso, según lo que nos dice Danto, lo que nos permite distinguir entre una simple caja de detergente y una obra de arte. A raíz de la publicación de las ideas de Danto, el filósofo estadounidense George Dickey nos presenta con lo que él llama la teoría institucional del arte. Nos dice que el estatus de una obra como arte no viene de una propiedad intrínseca ni de una esencia estética misteriosa, sino de las prácticas sociales e institucionales que conforman el mundo del arte. Para Dickey, el primer paso para que cualquier cosa sea considerada arte era ser aprobada o legitimada por las fuerzas institucionales que consideramos autoridades en el tema, lo que nos lleva de vuelta al Met. Cuando pienso en a quienes consideramos autoridades en el mundo del arte, pienso, por ejemplo, en el Met, cuya postura frente a la pregunta de si la moda es arte es evidente no solo en el tema de la gala de este año, sino también en su decisión de darle al Costume Institute un rol cada vez más prominente dentro de la institución. En un video reciente, Andrew Bolton, curador en jefe del Costume Institute, y Max Holein, director del Met, hacen referencia a la reciente decisión de mover las galerías del instituto del sótano a la planta principal del museo. En pocas palabras, interpretan esto como una apuesta por la moda, como una forma de arte cada vez más popular entre los visitantes del museo. Hablando de la moda como disciplina de estudio, cuando pienso en figuras de autoridad específicamente en este campo, uno de los primeros nombres que se me viene a la mente es el de Valerie Steele, que es probablemente una de las académicas más conocidas y más entrevistadas dentro de los estudios de moda, y que para mi sorpresa presenta una postura radicalmente diferente a la del Met sobre esta pregunta. Steele es la directora y curadora en jefe del Museo del Fashion Institute of Technology, es la fundadora de Fashion Theory, el primer journal académico dedicado a los estudios de moda, y también es autora de alrededor de 20 libros sobre moda. Una eminencia absoluta. Pero a pesar de su posición y de su profundo respeto por este mundo, Steele ha argumentado en más de una ocasión que la moda no es un arte. Y, todavía más importante, que eso tampoco tiene por qué ser algo negativo. Además del discurso alrededor de la Met Gala, uno de los textos que más me inspiró para la creación de este episodio fue esta entrevista en particular con Valerie Steele. Si te interesa la moda, no puedo dejar de recomendarte que leas el texto completo. Ahora voy a leerte algunas de las partes que me parecieron más interesantes, pero como siempre te dejo todo lo que leí para este episodio con links en la descripción. Al principio de la conversación, el entrevistador dice algo que creo que resume perfectamente la reacción que muchos tenemos frente al argumento de Steele. Le dice: vi una presentación tuya donde decías que la moda no es arte. Y honestamente sentí resentimiento. Pensé, ¿cómo Valerie, de todas las personas, no va a defender la moda? Pero luego me di cuenta de que estaba equiparando la pregunta de si la moda es arte con la pregunta de si la moda es legítima. Esto me hace perfecto sentido. Cuando sentimos esta necesidad de defender algo como arte, creo que muchísimas veces lo que realmente estamos tratando de defender no es su categoría estética, sino su valor cultural. La respuesta de Valerie toca justamente sobre esto. Reconoce que muchas veces equiparamos la pregunta de si algo es arte con preguntas sobre su dignidad, sobre si algo es lo suficientemente bueno o importante. Y luego continúa diciendo: yo quería separar la idea del arte con A mayúscula de la moda. Toda esta pregunta sobre si algo es arte no es una pregunta sobre si es bueno. Yo considero que la moda es increíblemente significativa e importante para la cultura y la sociedad. Lo único que me interesa preguntarme es si una moda es buena, mediocre o mala como moda, no si es lo suficientemente buena para ser arte.
Más adelante en la entrevista, Valerie argumenta su visión de la moda como algo separado del arte, hablando sobre las distintas formas en las que interactuamos con cada una. Dice, normalmente vamos a museos y galerías simplemente para mirar arte, para absorber nuevas ideas o nuevas imágenes de belleza. No solemos hacer lo mismo con la ropa. La miramos en tiendas para comprarla, miramos a la gente en la calle para ver qué están usando, y nos miramos al espejo para ver si nos vemos bien para la reunión que tenemos ese día. Normalmente no estamos en ese modo abstracto y desinteresado de preguntarnos qué habrán querido expresar al hacerlo así. Algunos de los mejores diseñadores sí se hacen preguntas similares a las del arte. Balenciaga, por ejemplo, ¿cómo puedo manipular este volumen? O McQueen, ¿cómo puedo transmitir la angustia que sentía al crecer siendo gay y sintiéndome rechazado? Esas son preguntas interesantes y poco comunes. Pero la mayoría de diseñadores están pensando, ¿qué puedo hacer para vender? ¿Qué va a usar esta temporada la princesa de Park Avenue? Y esas realmente no son preguntas artísticas. Hay un par de cosas que me quedaron dando vueltas después de leer esa entrevista. La primera es esta idea del arte, como conversábamos, como fuerza legitimadora. En palabras de Valerie, el problema detrás de esta pregunta no es realmente si la moda califica o no como arte, sino que lo que está en juego es una cuestión de respeto. Decir que la moda es arte es una forma de reconocer que hay algo más allá de su producción comercial, que puede generar significado, símbolos, además de piezas de tela, como ella misma dice en otros momentos de la entrevista. Lo segundo que me pareció interesante es esta distinción entre las partes de la moda que se acercan al arte y las que quedan definidas por su relación con el mercado. La idea de que un diseñador que piensa en ventas ya no puede estar haciendo algo artístico. Y aquí sí tengo que empujar un poco, porque siento que es uno de los mitos sobre el arte más antiguos y más resistentes de todos los que vamos a ver hoy. Para justificar su argumento de que la moda no es un arte, Steele cita las preguntas no artísticas que se hacen la mayoría de diseñadores, como qué se va a vender o qué va a querer usar cierta clienta, y determina que esta obediencia o consideración del mercado descalifica a la mayoría de diseñadores de moda de ser considerados artistas. Para ser justos, me parece que bajo esta lógica, Steele también descalifica el trabajo de artistas como Jeff Koons o Takashi Murakami, que en sus colaboraciones con casas de moda hacen objetos que ella misma considera parodias del arte. Pero independientemente de qué tan de acuerdo esté con que Jeff Koons no es más artista que Alexander McQueen, lo que quiero señalar aquí es que el argumento de Steele parte de un mito profundamente arraigado sobre el arte que quiero desmentir de entrada. Probablemente podríamos hacer un video entero hablando sobre esta idea del artista como un alma pura que opera completamente al margen del dinero, pero esta idea es una invención relativamente reciente. Antes de que en el siglo XIX se inventara la idea romántica del artista, prácticamente todo el arte que hoy consideramos canon fue encargado, pagado y producido para satisfacer los gustos de alguien. Del Vaticano, de mecenas que proveían a los artistas un lugar donde vivir y materiales con los que trabajar, incluso del Estado. Si vamos a ser honestos e históricamente veraces, el arte nunca ha existido realmente fuera del mercado. Los artistas siempre han tenido patronos, galerías, coleccionistas y clientes a quienes responder. La diferencia es que en algún momento del siglo XIX decidimos que esto era vergonzoso e inventamos todo un mito para ocultarlo. Sin embargo, hoy gran parte del arte contemporáneo existe en un mercado especulativo multimillonario, muy parecido, queramos o no, al mercado de la moda. Entonces, no sé realmente si la diferencia entre la moda y el arte es que la moda está preocupada por vender. Tal vez la diferencia es que la moda nunca ha pretendido esconderlo. Sin embargo, esta idea de que la moda no puede ser arte porque está demasiado ligada al mercado no aparece solo en las opiniones de académicos como Steele. Tal vez más curiosamente, es una creencia que se refleja en las opiniones de otro grupo que, al menos a mi parecer, constituye otra de las fuentes de autoridad más importantes dentro de la moda. Si ya me escandalicé un poco leyendo a Valerie Steele, no te puedes empezar a imaginar mi reacción cuando aprendí que algunos de mis diseñadores favoritos, personas que considero sin lugar a duda artistas, tampoco consideraban que lo que hacían fuera arte. De todos los ejemplos que pude encontrar, que honestamente fueron más de los que esperaba, quiero enfocarme en 3 diseñadoras en particular. Mujeres muy diferentes entre sí, pero que cada una a su manera transformaron la forma en la que entendemos la moda. Diseñadoras que utilizaron sus colecciones para hablar de política, de género, de deseo, historia, identidad, y cuyos desfiles muchas veces se han acercado más a instalaciones o piezas de performance que a simples presentaciones de producto.
Esas tres mujeres, a quienes yo probablemente llamaría artistas a ojo cerrado, han insistido a lo largo de sus carreras que la moda no es un arte. Pero su trabajo y la forma en la que el público ha respondido a él a veces parece demostrar lo contrario. Empecemos con Miuccia Prada, un nombre tan reconocido que incluso si no sabes nada sobre moda, seguro te suena. Miuccia heredó la casa fundada por su familia y terminó transformándola en una de las marcas de lujo más influyentes del mundo contemporáneo. Podría decir que es una de mis Nepo Babies favoritas, no solo por su trabajo, sino por quién es ella. Hoy en día, además de liderar Prada y Miu Miu, también dirige la Fundación Prada, una organización dedicada al arte y la cultura contemporánea que ha organizado exhibiciones de artistas como Louis Bourgeois, Anish Kapoor y Walter de María. Miuccia es además una gran coleccionista de arte contemporáneo y a través de las fundaciones es evidente que existe un interés genuino y profundo por el mundo del arte. Pero sospecho que precisamente por eso ha insistido durante años en mantener separado su patronazgo del arte de su negocio en el mundo de la moda. En una entrevista para el New Yorker, incluso dice que la idea de que la moda sea arte le parece ridícula. Y similar a Valerie Steele, no creo que lo dice para nada despreciando la moda. Lo que creo que revela su postura es más bien un profundo respeto hacia el arte y cierta preocupación por mantener esta frontera entre ambos mundos. Una excelente entrevista, si queremos entender un poco más el punto de vista de Miuccia, está publicada en la revista Document Journal. Es una conversación bastante amplia, pero creo que el entrevistador hace un excelente trabajo abordando esta pregunta de la moda como arte, y las respuestas que ofrece Prada creo que son de las más completas que he leído de su parte. Para ella la moda y el arte comparten creatividad, pero eso es más o menos lo único que comparten. Por lo demás funcionan de maneras completamente distintas. La moda, insiste, es ante todo comercial, mientras el arte, en cambio, trabaja sobre ideas absolutas y conceptuales. Aunque reconoce la importancia de la cultura dentro de una empresa, Prada también rechaza constantemente la idea del arte como decoración corporativa o como estrategia de legitimación para marcas de lujo. En varios momentos de la entrevista parece estar casi defendiéndose de esta acusación, y honestamente lo entiendo por completo. Me da la impresión de que Prada desconfía profundamente de estas marcas que utilizan el lenguaje del arte para elevar su prestigio cultural. Sobre todo viniendo de una fashion nepo baby, creo que existe un miedo muy genuino de que su interés por el arte sea leído como un ejercicio de branding. En una de las partes más interesantes de la entrevista, cuando el entrevistador le pregunta por qué, a pesar de su amistad con muchos artistas contemporáneos, se ha resistido a hacer más colaboraciones artísticas para Prada, Miuccia admite que, viniendo del mundo de la moda, tenía muchísimo miedo. Realmente quería formar parte del mundo del arte y quería que la gente confiara en nosotros. Esto para mí es lo que explica su deseo de separar las fundaciones de su marca, de insistir que la moda y el arte pertenecen a categorías distintas. Porque al mantener ambos mundos separados, quizás le resulta más fácil mantener cierta legitimidad o mantenerse fiel a su principio de no instrumentalizar el arte como marketing. Todo esto lo puedo entender perfectamente, pero me resulta difícil reconciliar esta visión de la moda como algo puramente comercial, viniendo de la misma persona detrás de colecciones tan profundamente intelectuales, llenas de referencias filosóficas y políticas y reflexiones sobre la feminidad y lo que entendemos por el buen gusto. Si bien las marcas que lidera han tenido muchísimo éxito comercial, Prada a lo largo de su carrera ha sido una de las campeonas en cuestionar a su público en lugar de tratar de complacer constantemente. Y eso es totalmente antitético a la idea de que lo que hace sea puramente comercial. De hecho, en esa misma entrevista recuerda que cuando empezó a diseñar, casi nadie entendía lo que estaba haciendo. Dice, no era para la gente clásica, había algo perturbador en eso. Y para los avant-gardistas super trendy, era demasiado clásico. Siempre me ha gustado moverme en ese espacio. Nunca me ha interesado realmente complacer a nadie. No sé a ti, pero a mí eso no me suena muy girl boss capitalista. Si algo me suena a una persona interesada en hacernos cuestionar la relación que tenemos con las prendas que usamos, interesada en crear tendencias en lugar de seguirlas. No es porque sea fan de Miuccia, aunque creo que ya quedó bastante claro que lo soy, pero a mí lo que dice me suena mucho a lo que diría un artista. Algo que me encanta que hace ella en esta entrevista es que se autodenomina como tal vez la única conservadora que queda en el mundo de la moda. Conservadora no tanto en el sentido político, sino en esta insistencia de separar el arte de la moda. Y creo que eso resume bastante bien su postura y sobre todo resume bastante bien nuestras diferencias. No diría que su visión del arte es rígida, pero definitivamente es mucho más conservadora que la mía. Así que te amo, Miuccia, pero no me importa lo que digas. Para mí, eres una artista.
Pasando de una diseñadora que cree en esta separación casi institucional entre el arte y la moda, me interesó leer un poco más sobre la perspectiva de otra que parece, por otro lado, resistirse por completo a cualquier tipo de clasificación. Rei Kawakubo es la fundadora de Comme des Garçons, una marca que desde los años 80 ha desafiado prácticamente todas las convenciones tradicionales que tenemos alrededor de la ropa. ¿Qué significa que una prenda favorezca al cuerpo? ¿Qué entendemos por belleza? ¿Qué constituye una silueta humana aceptable? E incluso, ¿qué consideramos una prenda en primer lugar? Cuando Comme des Garçons debutó por primera vez en París, muchos críticos describieron las colecciones de Kawakubo como ropa destruida, incompleta o incluso antiestética. Sus prendas asimétricas y deconstruidas rompían por completo con los ideales glamorosos y sexualizados que dominaban la moda de la época. Después de años de trayectoria viendo muchas de sus colecciones hoy, no me cuesta para nada entender por qué mucha gente las relaciona más con la escultura o el arte conceptual que con cualquier otra cosa. En su colección Body Meets Dress, Dress Meets Body, a la cual tanto sus críticos como fanáticos se refieren como lumps and bumps, Kawakubo rellenó sus prendas con acolchados irregulares que deformaban la silueta humana, creando protuberancias que algunas personas compararon con tumores. En su momento la colección fue profundamente criticada, incluso detestada, pero con los años pasó a la historia como uno de sus shows más icónicos y como una de las primeras grandes expresiones de lo que hoy entendemos como la moda conceptual. Si hay una constante tanto en el trabajo de Kawakubo como en su proceso creativo es esta obsesión por crear algo completamente nuevo. No algo que se vaya a vender, no algo que se vea bonito, sino algo que nadie nunca haya visto o hecho antes. En 2019, Kawakubo recibió el premio Isamu Noguchi, un reconocimiento otorgado a artistas y diseñadores por su innovación y aporte cultural. Y hablando sobre esto en una entrevista con The Scene, dijo que le había parecido extraño haber sido seleccionada, diciendo: no me considero una artista, así que me sorprendió que me ofrecieran el premio. Lo que he hecho toda mi vida ha sido convertir la creación en un negocio. Kawakubo como Prada no se considera artista, pero tampoco parece demasiado interesada en llamarse diseñadora. No considera sus prendas arte, pero en su momento dice que sus prendas ni siquiera son eso, que Comme des Garçons no tiene nada que ver con la ropa. Cuando la entrevistadora de The Scene le pregunta cómo le gustaría que la describieran, dice que no le interesa ser encasillada. Si me lo preguntas, creo que de todos los diseñadores que han dicho que la moda no es arte, Kawakubo es a la que más me cuesta creerle, o al menos con la que, viendo su trabajo, más me cuesta estar de acuerdo. Pero sus motivos para rechazar la categoría de arte son, en todo caso, bastante distintos a otros que hemos explorado. Steele traza una frontera entre moda y arte a partir de las preguntas que las mueven. Por un lado, la utilidad y el mercado, y por otro, la expresión o exploración. Prada parece querer preservar esa frontera, según mi lectura, para proteger la legitimidad de ambos lados. Pero Kawakubo parece estar jugando un juego completamente distinto. No solo no le interesa categorizar su trabajo, sino que parece desconfiar de la idea misma de categorías. En conexión con nuestro tema con el que arrancamos el episodio, en el 2017 la Gala del Met marcó la apertura de una exhibición del trabajo de Kawakubo apropiadamente titulada The Art of the In-Between. Tengo que decir que esta fue una de las exhibiciones recientes del Met que más me gustaron y creo que no se habla lo suficiente de ella, pero mucho de lo que aprendí sobre la relación de Kawakubo con estas etiquetas de arte versus moda lo aprendí de la prensa que salió de esta exhibición. En una entrevista entre Andrew Bolton, el curador a cargo de la exhibición, y la diseñadora, Kawakubo incluso le dice directamente a Bolton que, independientemente de cuál fuera su perspectiva, ella nunca iba a sentirse cómoda con su interpretación. Porque, básicamente, dice, nunca ha querido que su trabajo sea comprensible. Lo que me lleva a preguntarme si su rechazo a ser llamada artista no es en sí mismo el gesto más conceptualmente artístico de todos. La última diseñadora de la que vamos a hablar es alguien que, a mi parecer, tiene la relación más ambigua con esta pregunta que venimos desarrollando, pero que creo que es de las que más se acerca a mi perspectiva personal. Vivienne Westwood comenzó diseñando para la escena punk en Londres en los años 70 y terminó convirtiéndose en una de las diseñadoras británicas más influyentes de todos los tiempos. Sus colecciones mezclaban referencias históricas, sátira política, activismo y crítica cultural en colecciones que se leían como manifiestos ideológicos mucho antes de que estuviera en Vogue hablar de moda política. Westwood veía la moda ante todo como una herramienta de confrontación cultural, como una forma de intervenir en el mundo. Y aún así, en varios momentos de su carrera, dudó en llamarla arte. En distintas entrevistas, Westwood hace comentarios aparentemente contradictorios sobre la relación entre ambas cosas. En algunos momentos insistía firmemente en que la moda no podía compararse con el arte porque era efímera, utilitaria y estaba inevitablemente atrapada dentro de ciclos comerciales. Diciendo, por ejemplo, que uno podía diseñar el pantalón perfecto, pero que 3 temporadas después igual iba a tener que diseñar otro.
En una entrevista con The Guardian decía que la ropa está para usarse, no para ser vista. A pesar de que su trabajo fue exhibido en instituciones artísticas tan reconocidas como el Victoria and Albert Museum y el Met, Westwood creía que era un error elevar la moda al nivel del arte. Pero interesantemente, la separación entre la moda y el arte no viene para Westwood de una sobreestimación o sobreidealización del arte. Siendo quien es, la diseñadora extendió su crítica al sistema mucho más allá de sus prendas. Con respecto al arte, por ejemplo, reconoce en la misma conversación con The Guardian que, similar a como vemos otras críticas al mercado de la moda, el arte también había sido prácticamente secuestrado por los negocios. Y viniendo de alguien que pasó gran parte de su carrera criticando el consumismo, eso tampoco me sorprende demasiado. Pero aquí es donde su postura se complica. A pesar de haber dicho todo esto, al mismo tiempo Westwood también decía cosas como: la moda puede ser arte, pero solo cuando habla. Yo quiero que mi ropa grite. Y esta última frase es la que creo que resume la contradicción o quizás la tensión que atraviesa su carrera. Ella misma decía que el arte nunca debería ser decorativo, debería ser subversivo y político. Si la moda se trata solo de verse bonita, es aburrida. Yo quiero incomodar a la gente. Lejos de ver la moda como algo puramente decorativo o aspiracional, Vivienne Westwood construyó su mundo alrededor de la ropa como forma de discurso. Y es precisamente esa tensión la que me parece tan interesante. Una diseñadora que insistía en separar la moda del arte mientras hablaba de la moda exactamente en los mismos términos que usamos para hablar del arte. Entonces, ¿qué? Tal vez lo que nos dice Westwood no es que la moda no puede ser arte, sino que no toda la moda lo es. Que hay ciertas modas que son arte y otras que no tanto. A esto me parece que le hace eco luego Valerie Steele cuando dice que ciertos diseñadores, pero definitivamente no la mayoría, pueden hacer preguntas artísticas. Steele, Prada, Kawakubo, Westwood. 4 mujeres extraordinarias y lo que parecen ser 4 ideas recurrentes sobre la relación entre el arte y la moda. Que la moda no puede ser arte porque tiene que ser útil, que la moda no es arte porque es efímera y responde a tendencias y gustos que cambian todo el tiempo, que la moda no puede ser arte porque la intención detrás de una prenda es distinta a la intención detrás de una obra de arte, y que la moda no puede ser arte porque está hecha para venderse. Esa última ya la conversamos bastante, creo que no pude abstenerme de desmentirla, pero en todo caso esto nos deja entonces con los primeros 3 argumentos, que no son más que variaciones sobre antiguos supuestos sobre lo que el arte puede y no puede ser. Mitos que, si los miramos un poco más de cerca, resultan ser bastante más frágiles de lo que parecen. Así que vamos uno por uno. Mito sobre el arte número 1, que el arte tiene que ser inútil. La idea de que el arte pierde su condición artística en el momento en el que empieza a tener una función es antiquísima. Pero si recordamos el breve recorrido que hicimos por la historia de la definición del arte en la filosofía, podemos atribuir esta idea a Immanuel Kant, que defendía el arte como algo que debía existir por sí mismo, separado de cualquier utilidad práctica. De ahí viene también la distinción que todavía usamos entre las bellas artes, como la pintura, la escultura o la música, y las artes decorativas o artes aplicadas, como la artesanía, la cerámica, los textiles. Las primeras, arte de verdad; las segundas, algo un poco menos. Esta jerarquía, como muchas otras herencias patriarcales y coloniales, es más o menos una decisión arbitraria, que, si queremos simplificar muchísimo la historia, separó las artes del hombre blanco de las artes lideradas por mujeres y sujetos racializados e indígenas. En el siglo XIX, William Morris, diseñador y uno de los fundadores del movimiento Arts and Crafts, pasó buena parte de su carrera argumentando precisamente en contra de esta división entre lo artístico y lo decorativo o artesanal. Para Morris, la separación entre estas dos categorías no era una verdad absoluta, sino una invención del capitalismo industrial que degradaba tanto al objeto como a quien lo hacía. Su idea era que los objetos cotidianos, una silla, un tapiz, una taza, podían y debían ser tan artísticos como los que encontramos en un museo. En su ensayo El uso y la contemplación, que por cierto es hermoso y creo que todo el mundo debería leerlo, Octavio Paz llega a una conclusión similar hablando sobre la artesanía. Paz propone que la dicotomía entre la belleza y la utilidad es, en el fondo, una imposición cultural. Que la distinción entre el arte útil y el arte puro fue exportada a América Latina como parte de un proyecto diseñado para enseñarnos a valorar ciertas formas de creación por sobre las propias. En la tradición artesanal de Latinoamérica, la función y la experiencia estética no se entienden como elementos opuestos, sino como cualidades inseparables. El objeto está hecho para usarse y es bello no a pesar de su utilidad, sino precisamente por eso. Y esto pienso que puede aplicarse tanto a una vasija de barro como a una prenda o a una pieza de calzado.
Después de todo, el ser humano ha necesitado vestirse para protegerse de los elementos prácticamente desde siempre, y esto hace que las prendas sean uno de los objetos funcionales más antiguos, donde podemos ver esta coexistencia de la belleza y la función, donde la existencia de una no niega a la otra. En lo personal, lo que más me llama la atención de este mito sobre la utilidad es que su alcance va mucho más allá de las disciplinas que históricamente han sido marginadas o consideradas de categorías menores. La pregunta de si algo con función puede ser arte no se resuelve automáticamente en el momento en el que el creador tiene más privilegio o más legitimidad institucional. Aparece incluso en disciplinas donde esto no ha faltado. Hay una historia que se la escuché a Bliss Foster, que es un creador de moda aquí en YouTube, a quien le debo prácticamente todo mi conocimiento sobre el tema, que creo que ilustra esto a la perfección. En algún momento, Richard Serra, que es un escultor conocido por estas estructuras de acero de escala casi arquitectónica, dijo sobre Frank Gehry, uno de los arquitectos más reconocidos y celebrados del último siglo, que alguien como él no podía ser artista porque cuando diseñaba sus edificios tenía que pensar en dónde iban a estar los baños. Esta postura básicamente determina que en el momento en el que un creador tiene que resolver un problema práctico, deja de estar haciendo arte. Si hay que pensar en dónde van los baños, o en cómo se siente una taza cuando te la llevas a los labios, o en cómo cae una prenda sobre el cuerpo, entonces lo que estamos haciendo es diseñar, no hacer arte. Porque el arte supuestamente debería existir en una especie de vacío funcional. Porque el artista debería poder trabajar libre de reglas y restricciones. Pero este vacío no existe, ni en el trabajo de Serra ni en el de ningún otro artista. Un pintor tiene que pensar en cómo va a colgar su pintura, a qué altura o con qué iluminación. Un escultor tiene que asegurarse de que su escultura entre por la puerta de la galería donde vaya a exhibirla. Incluso un director de cine tiene que trabajar dentro de un presupuesto. Todo el arte viene con restricciones. Y una de ellas, pero definitivamente no la única, es la utilidad. Cuando pienso en Rei Kawakubo, que es probablemente la más radical de las diseñadoras que discutimos, pienso que lo que hace que su trabajo sea arte para mí es precisamente todo lo que logra hacer dentro de las restricciones del cuerpo, dentro de las restricciones de una prenda funcional. Lo que ella produce no existe a pesar de estas restricciones o a pesar de su utilidad, sino en conversación directa con ellas, empujándolas y preguntándose hasta dónde pueden llegar. Pero incluso si aceptamos que la utilidad no descalifica algo inmediatamente como arte, todavía queda otro problema. Porque a estas alturas podríamos decir, ok, tal vez una prenda puede ser compleja, expresiva, incluso revolucionaria, pero al final del día la moda casi siempre responde a una tendencia, a un momento en específico. Está hecha, después de todo, para pasar de moda. Lo que me lleva al mito número 2. Mito sobre el arte número 2, que el arte debe trascender en el tiempo. Esta es probablemente una de las razones más comunes por la que la moda se separa del arte. La ropa cambia, las tendencias pasan, una colección desaparece después de una temporada, e incluso físicamente una prenda se desgasta mucho más rápido que una pintura o una escultura de mármol. Vivienne Westwood hablaba de esto directamente cuando decía que puedes diseñar el pantalón perfecto, pero 3 temporadas después igual tendrás que volver a diseñarlo. Y aunque entiendo la intuición detrás de ese argumento, la historia del arte nos dice que siempre han existido tendencias, tanto en el mundo del arte como en la moda y el diseño. Una pintura puede verse tan pasada de moda como una sala de estar o un par de zapatos. Si observamos, por ejemplo, la tradición de la pintura, podríamos decir que en ella ocurre algo muy similar a lo que describe Westwood con su par de pantalones. Existen 1001 representaciones de las mismas escenas y personajes en diferentes estilos y pintadas en diferentes momentos a lo largo de la historia. Y aunque seguramente podemos debatir sobre quién logró retratar estas escenas a la perfección, que estas grandes obras existan no hizo mucho para prevenir que las sigamos pintando y que las sigamos llamando arte. La iteración, el repetir un formato una y otra vez alterando pequeños detalles, es natural en el arte y sucede también en la moda. Sin embargo, cuando pensamos en arte con A mayúscula, solemos pensar en lo que encontramos en museos, piezas que se preservan en el tiempo y que adquieren valor precisamente porque sobreviven. Por supuesto que hay algo poderoso en la idea de que una obra puede hablarle a alguien que nació 300 años después, pero para que una obra hable, no es necesario que se mantenga intacta o que exista fuera del tiempo. Esta es, si la analizamos por más de un minuto, una definición muy estrecha del arte. No solo no alcanza a abarcar muchas cosas que sin duda consideramos artísticas, como la duración de una pieza de música, una obra de teatro o una obra de arte performance, sino que ignora que incluso en las obras que hoy consideramos atemporales existe un elemento de deterioro, un pasar del tiempo que se lee en el material y que hace que estos objetos sean tan conmovedores. En Art as Experience, John Dewey propone que el arte no vive exclusivamente en el objeto, sino en el encuentro entre ese objeto y quien lo experimenta.
en la emoción y la relación que se produce. Y en la moda, ese encuentro es más íntimo que en casi cualquier otra disciplina. Ponemos la prenda sobre nuestro cuerpo e incluso cuando no la usamos, cuando la vemos a través de una vitrina en un museo o en una tienda, sabemos por sus dimensiones o por su material cómo se sentiría llevarla. Imaginamos nuestro cuerpo habitándola e imaginamos cómo habitaríamos al mundo dentro de ella. Visto así, tal vez lo que hace que una prenda pueda ser arte no es que dure para siempre o que exista fuera del tiempo, sino que sea capaz de producir una experiencia que trascienda el momento para el cual fue creada. Esto, por supuesto, no lo logran todas las prendas, de la misma forma en la que no lo logran todas las pinturas o canciones. Hasta ahora hemos visto cómo se separa el arte de la moda mirando al objeto, su utilidad, su duración y sus condiciones materiales. Pero si nada de esto logra explicar del todo qué convierte a algo en arte, entonces tal vez la diferencia no está en el objeto terminado, sino en el proceso que lo hace posible, en el tipo de lógica y la intención detrás de la obra. Lo que nos lleva finalmente al mito número 3. Que la intención del creador es lo que determina si algo puede o no puede ser considerado arte. Una de las ideas que aparece de una u otra forma en casi todos los argumentos que hemos explorado hoy es que el diseñador y el artista operan desde lugares distintos. Sobre todo en las posturas de Miuccia Prada y Valerie Steele, vemos esta idea de que el arte y la moda responden a preguntas diferentes y que esta diferencia es suficiente para separarlos. El artista parte de una necesidad interna, de una exploración personal, mientras tanto el diseñador responde a las demandas del mercado y trabaja dentro de restricciones que pueden ser comerciales, funcionales o temporales y que condicionan esa exploración desde fuera. Pero cuando miramos de cerca cómo trabajan algunos diseñadores y cómo trabajan algunos artistas, esa distinción se complica. Existen muchísimos ejemplos de diseñadores creando objetos que responden más a la exploración y a la expresión personal que a la funcionalidad. Y asimismo existen ejemplos de artistas creando obras cuya única meta parece ser movilizar el mercado. Si ya descartamos a la utilidad y a la permanencia como criterios suficientes para determinar si algo es arte, entonces lo que nos queda para diferenciarlos es la intención. Y aquí es donde creo que vale la pena regresar a Valerie Steele. Porque en su argumento la diferencia entre arte y moda no está tanto en el objeto final, sino en las preguntas que dieron origen a ese objeto, las preguntas que uno se hace mientras trabaja. El problema principal que encuentro en la postura de Steele es que parece suponer que la intención detrás de una obra determina también el tipo de relación que tenemos con ella. Steele argumenta que la mayoría de diseñadores se hacen preguntas relacionadas con la función y la comercialización de sus prendas, y aunque no lo dice directamente, me parece que la idea implícita en su argumento es que estas preguntas terminan definiendo también la forma en la que experimentamos la moda. Según lo que dice, cuando interactuamos con la moda, no presentamos la misma curiosidad y el pensamiento abstracto que presentamos cuando interactuamos con el arte. Pero ¿es realmente así como la mayoría de las personas interactúan con el arte? Si no es tu primera vez aquí, voy a asumir que eres una persona creativa o curiosa y que cuando vas a museos tal vez sí ves una obra y te preguntas también por la intención y el proceso de su autor. Pero me atrevería a decir que esa no es la manera en la que la mayoría de la gente experimenta el arte. La gran mayoría de personas no sabe lo que estaba pasando por la cabeza de un artista cuando hizo una obra, porque no se lo pregunta o porque esa información no siempre es de fácil acceso. Y creo que lo mismo pasa con la moda. El común denominador es un consumidor que antes de preocuparse por las tendencias y mucho antes de preocuparse por la historia detrás de una prenda, se preocupa por sentirse cómodo en lo que lleva puesto. Nos vestimos con lo que nos hace sentir bien, con lo que nos hace sentir seguros, en el mejor de los casos con lo que nos hace sentir como nosotros mismos. Si aceptáramos que las preguntas que dieron origen a un objeto son el criterio principal para entenderlo, entonces parecería que nuestra experiencia con él queda limitada por las intenciones de quien lo creó. Bajo esa lógica sería difícil defender que es posible tener experiencias profundas y emocionalmente significativas con objetos que probablemente estuvieron hechos principalmente para venderse. Pero esas experiencias existen, no solo con las prendas de los diseñadores que consideramos más artísticos. Entonces, ¿qué pasa con las intenciones del autor? En 1967, Roland Barthes publicó un ensayo mítico titulado La muerte del autor, donde propone que el significado de una obra, una vez que esta obra está en el mundo, deja de pertenecer completamente a su autor y se vuelve sujeto al encuentro que produce con quien la lee, la observa o la experimenta. Si te parece que los últimos 3 académicos que he citado están diciendo exactamente lo mismo, te prometo que no es así. Pero la teoría de Barthes claramente encaja perfecto con lo que nos dice Dewey sobre el arte como experiencia. Y pienso que también lleva a la disolución de este último mito sobre el arte.
No porque las intenciones de un diseñador o de un artista no importen en lo absoluto. Para quienes nos interesa el arte o la moda, por supuesto que importan porque enriquecen nuestra lectura, pero todas las historias y preguntas detrás de una obra de arte o de una prenda, todo el proceso del autor, por más interesante que sea, es solo una parte de la historia y no tiene para nada el monopolio sobre su significado. Y creo que encontrarme con esto último ha sido una de las cosas más frustrantes de investigar para este episodio. Porque lo que empezó con una pregunta sobre la moda terminó convirtiéndose en una pregunta sobre cómo definimos el arte. Y cada vez que parece que encontramos una respuesta convincente, aparece una obra o un movimiento entero que la contradice. Como sucede con muchas disciplinas, mientras más cuestionamos los límites del arte y la moda, más evidente se vuelve que es imposible reducirlos a un solo criterio. Hasta ahora hemos escuchado de filósofos, historiadores, académicos y algunas de las mentes más importantes dentro de la moda del último siglo. Pero mientras trabajaba en este episodio me di cuenta de que había una perspectiva que todavía no habíamos escuchado y con la que me parece perfecto cerrar esta discusión, y es la de las personas que están construyendo el futuro de la moda hoy, que están empezando sus carreras, educándose y formando sus opiniones sobre el futuro de esta disciplina y su lugar dentro de nuestra cultura. Para este segmento tuve una conversación increíble con Emilia Carrión, que es comunicadora de moda y por obra y gracia del internet ahora también una amiga y una persona que admiro muchísimo. Emilia estudia diseño y gestión de estéticas para la moda y además de su increíble presencia en redes también trabaja en estilismo y producción de moda. Quise hablar con ella porque después de pasar semanas leyendo tantas opiniones, quería entender cómo se vive esta conversación desde dentro de la industria. Quería saber si era siquiera una pregunta que las personas de nuestra generación siguen haciéndose. Si esta discusión sobre el arte y la moda todavía importa. Al final la conversación que tuvimos fue muchísimo más larga de lo que puedo incluir en este episodio, así que seleccioné algunos fragmentos que me parecieron especialmente relevantes, pero si quieres escuchar la entrevista completa la dejé publicada en mi Substack y en mi Spotify como episodio bonus. Además de este tema hablamos muchísimo sobre cómo reconciliar la creatividad con las exigencias comerciales de trabajar en moda, sobre la diferencia entre construir una carrera creativa y construir un negocio, y sobre algunas de las obsesiones e influencias que compartimos. Ahora sí, mi conversación con Emilia. La pregunta que hemos tratado de abordar en este video es si la moda es arte. Me interesa saber cuál es la perspectiva de alguien que trabaja dentro de la moda, está metida en ese mundo. ¿Es algo de lo que se habla? ¿Es algo en lo que has pensado? Definitivamente es algo en lo que he pensado un montón y creo que no hay una respuesta concreta porque depende mucho de dónde lo queremos observar. Si pensamos en la moda como este fenómeno social vestimentario que se mueve y cambia con las tendencias, difícilmente podamos entenderlo como algo artístico porque el arte pretende trascender y esto dura muy poco en el tiempo y cambia y requiere novedad. La moda también es novedad. Pero quizás si lo vemos desde la prenda, el objeto o el trabajo de un diseñador particular, sí podríamos entenderlo como algo más artístico, incluso desde la imagen, desde la creación de la producción de moda, las editoriales, cómo estas imágenes también te pueden hacer sentir algo y claramente el foco está puesto en lo que está usando esa persona. Pero no creo que haya una respuesta concreta. ¿Por qué nos importa tanto que la moda sea arte? ¿Por qué crees que todavía es algo que queremos defender? Yo creo que es porque siempre se la ha visto con una mala cara. Como mismo dice Valerie Steele, fashion is the F-word. De hecho, ella cuenta que cuando empezó a hacer toda su tesis sobre moda, nadie quería ser asociado a ella porque nadie quería ser asociado a la moda. La moda está visto como algo frívolo, como algo del extremo consumismo. Y yo creo que también parte mucho por el tema de que tiene que ver mucho con el universo femenino. Antes de la Gran Renuncia, antes de la Revolución Francesa, la moda era igual de importante que las artes, era igual de importante que la pintura porque los hombres también la vestían. A partir de eso empieza a ser simplemente un adorno femenino, entonces no era algo interesante, no era algo noble, no era algo realmente artístico. Creo que por eso se ha tratado como un poco de pelear esto, de tratar de que la moda sea legítima como estas otras disciplinas artísticas que también existen. Y creo que en algún punto se ha logrado, incluso lo que hicieron con la Met Gala, o sea, fue una forma de poner la plataforma y decir, bueno, la moda definitivamente es arte, existen diseñadores, existen diseños que definitivamente son arte, pero también supongo que no siempre vamos a estar de acuerdo por todas las otras características que hemos mencionado, como la connotación comercial que hay alrededor de esto y demás. Hemos hablado de diferentes autoridades institucionales sobre la moda, hemos hablado de museos, de críticos, de diseñadores, pero ¿a ti quién te parece al final del día que tiene la autoridad para responder a esta pregunta de si la moda es arte? Podría decirte que los críticos de moda, que son los que yo leo, pero en ocasiones he encontrado que ni siquiera ellos están de acuerdo entre sí. Entonces,
Sería creo que un poco más de lo mismo, sería dependiendo de la persona que lo observe, dependiendo de la persona que lo use, ¿no? Creo que también hay algo que legitima un objeto o una pieza, una prenda, el contexto, el estar en un museo, el decir que es lo suficientemente bueno o válido o hermoso, fantástico como para ser exhibido. Yo también creo que lo entiendo como una mezcla de todo. Algo puede existir en un museo y alguien puede decir que no es arte, y algo puede existir en la calle y alguien puede decir que es arte, pero Que te haga sentir algo, que te haga sentir algo. Y lo puedes encontrar eso en un museo y también lo puedes encontrar en la calle. que te haga sentir algo. Después de mi conversación con Emilia me quedé con muchísimo en qué pensar. Creo que las dos terminamos llegando varias veces a esta conclusión incómoda de que lo que consideramos arte es profundamente dependiente del contexto. Incómoda porque es difícil, creo, desprenderse de la idea de que existe una autoridad absoluta sobre la definición del arte. Incómoda también porque no es una respuesta particularmente satisfactoria. Creo que haber hecho todo ese recorrido para terminar con un depende no sería muy popular en internet. Pero creo que parte de lo que ha hecho que este episodio me tome tanto tiempo han sido estas ganas de encontrar una resolución a algo que se lleva discutiendo por décadas y que probablemente se siga discutiendo hasta el final de los tiempos. Tratar de responder a la pregunta de si la moda es arte y por consecuencia tratar de definir el arte no es imposible, pero sí he empezado a cuestionar si es útil. Más que seguir discutiendo sobre definiciones, lo que me interesaba abordar con Emilia es por qué parecen importarnos tanto estas categorías. Aprendí que en parte nos importa que la moda sea considerada arte porque significa una reivindicación de cosas que históricamente han sido consideradas superficiales. Lo femenino, lo sensible, lo cotidiano, cualidades que le atribuimos también, por ejemplo, a la artesanía, donde también existe una lucha por que sea considerada arte. Y aunque para quienes ya estamos convencidos del valor cultural de estas disciplinas, esta conversación pueda parecer tal vez redundante, el hecho de que instituciones como el Met les den espacio y reconocimiento sigue teniendo consecuencias reales, no solo en lo simbólico, sino también en lo material. Mi inclinación siempre en este tipo de discusiones es querer quitarle un poco la autoridad a las instituciones y devolvérsela al individuo, a la experiencia. Y si bien sigo creyendo que la experiencia individual y colectiva es importante, creo que sería ingenuo y deshonesto a este punto fingir que las instituciones no juegan un papel importante. Parte de lo que discutimos con Emilia, que puedes escucharlo en la entrevista completa, es que cuando peleamos porque algo sea considerado arte, a menudo también estamos peleando por recursos, por acceso a ciertos espacios, por qué prácticas y objetos nos parece importante preservar y cuáles dejamos desaparecer. Como no puedo presentarte con una respuesta limpia y satisfactoria sobre lo que es o debería ser el arte, o sobre lo que es o debería ser la moda, voy a dejarte con un intento de resumir mi postura sin quedarme en un depende. Mi mayor aprendizaje con este ejercicio ha sido que existe una diferencia importante entre decir que una categoría es subjetiva y decir que su significado es relacional. Decir que el arte es subjetivo, aunque a veces es lo que tengo ganas de decir, es poner el énfasis casi exclusivamente sobre el individuo, en cómo algo nos hace sentir, en la experiencia personal que tenemos con un objeto. Y bajo esa lógica, cualquier discusión sobre el arte termina convirtiéndose en una colección de opiniones individuales imposibles de reconciliar entre sí, porque todas son válidas. Pero cuando vemos una obra en un museo, cuando vemos una prenda en una pasarela, una escultura en una plaza pública, o incluso un objeto cotidiano detrás de una vitrina, no nos relacionamos con ellos únicamente a través de nuestras emociones y gustos personales. También nos relacionamos con ellos a través del contexto, a través de las historias que hemos escuchado, las conversaciones a su alrededor, las instituciones que los exhiben, los críticos que escriben sobre ellas, incluso a través del conocimiento de que lo que estamos mirando es considerado importante o valioso por otras personas. Por eso creo que decir que el significado del arte es relacional resulta más útil que decir simplemente que es subjetivo, porque reconoce que el significado no se produce únicamente dentro de nosotros, sino en nuestra interacción con el objeto y con el contexto cultural que le da sentido. Cuando Emilia dice al final que una experiencia estética poderosa puede ocurrir tanto dentro del museo como en la calle, creo que da exactamente con esta dualidad en cómo experimentamos el arte. Por un lado, la calle nos ofrece esta experiencia personal con algo tal vez inesperado. Y por otro lado, el museo nos ofrece el contexto y el marco de interpretación. Y creo que es en ese cruce entre el contexto que da sentido y lo que simplemente nos agarra y nos mueve a veces sin saber explicar por qué, donde algo puede convertirse, si lo permitimos, en arte.
Si te gustó este episodio y quieres escuchar un poco más de lo que hablamos con Emilia, sin filtros y sin guión, te dejo el link a nuestra conversación completa en la descripción, donde también puedes encontrar un poco más de ella y su trabajo más reciente. Todas las lecturas que cité, como ya sé que me van a preguntar, están también en la descripción. Y si quieres apoyar mi trabajo en este canal, la mejor forma de hacerlo es suscribirte, compartir este video y contribuir a la conversación en los comentarios. Siempre aprendo algo de lo que me cuentan y no creo que todo el mundo tiene la suerte de tener a gente comentando cosas tan interesantes en sus videos. Así que gracias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.